Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar hoy presentes en esta reunión de este grupo regional de agentes especializados en la agricultura urbana, en promover la agricultura urbana en diferentes entidades, administraciones públicas, fundamentalmente entidades locales, pero también fundaciones y otro tipo de entidades que trabajáis en este ámbito. El motivo de esta reunión es ir avanzando en el conocimiento y el debate de diferentes experiencias sobre agricultura urbana. Si recordáis, algunos de los que estuvisteis ya en el año pasado por estas fechas en la primera reunión que organizamos, aquella tuvo un carácter más general sobre lo que era la agricultura urbana, en la ordenación del territorio y el urbanismo y algunos aspectos sociales también de las estrategias alimentarias. Y hemos querido dedicar la jornada de hoy a otro aspecto que generalmente pues, no es tan abordado en otro tipo de iniciativas relacionadas con la agricultura urbana, que es el de la innovación y diferentes iniciativas de innovación para fomentar la dinamización social y el emprendimiento también. Y en este sentido, pues es en el que hemos orientado esta jornada. Para comenzar voy a hacer una breve presentación porque algunos de vosotros no habéis estado en las reuniones anteriores y por lo tanto es necesario plantear el contexto del proyecto Citizen, que es un proyecto Interreg Europe, y posteriormente pues pasaríamos, después de ver un poco este contexto general y una actividad previa desarrollada con una encuesta a diferentes entidades de Castilla y León sobre la agricultura urbana, pasaríamos ya directamente a las experiencias de dinamización, innovación y emprendimiento que pues tenemos el placer de contar aquí hoy con la presencia de algunas entidades que están desarrollando ya estas iniciativas, como Adecuara con su vivero de empresas agroalimentarias, como la Subbética Ecológica con un obrador comunitario y como la Fundación Entre Tantos, también con un modelo de obrador en la ciudad de Valladolid, pero de forma muy más relevante, también por diferencia con la ponencia anterior, con un centro de acopio que nos parece también una actividad innovadora e interesante para fomentar la agricultura urbana. Así que si os parece ya la presentación del proyecto Citizen para situar el contexto de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer en los próximos meses y cuáles son nuestros objetivos. Comparto la pantalla. Si me deja. Bueno, pues no puedo ver bien todo lo que quiero compartir, a diferencia de antes, no sé por qué. Ahora. Bien, creo que veis ya la presentación. Sí, Jesús, está perfecto la presentación, sí. Muy bien, pues como decía al principio, el proyecto Citizen está financiado por el programa Interreg Europe con el Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Es un proyecto que en Castilla y León tiene dos entidades socias, que son la Universidad de Valladolid y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. El planteamiento de este proyecto surge de alguna manera para ver cómo la agricultura urbana puede ser un motor impulsor de la eficiencia en el uso de los recursos y la actividad económica en las ciudades, en general en cualquier núcleo de población,
aunque no sea el concepto de ciudad grande, las ciudades medias y las ciudades pequeñas también pueden desarrollar este tipo de actividades. Y fundamentalmente desde la perspectiva de que Interreg Europe lo que pretende es promover el cambio en los diferentes instrumentos de la política regional y, por lo tanto, ver cómo pueden financiar otro tipo de actividades, como es el caso de la agricultura urbana. El consorcio del proyecto se sitúa, además de en España, también en Portugal, donde participan la comunidad intermunicipal del Baixo Alentejo y en el caso del municipio de Bella, que también forma parte del consorcio por la parte portuguesa. En Bulgaria se encuentra el coordinador del proyecto, que es un centro de investigación aplicada para las diferentes políticas europeas. Y también en Grecia se encuentra con la región de Macedonia Central, especialmente los gestores del Fondo de Desarrollo Regional de dicha región. Y contamos también con un socio alemán, en este caso un Instituto de Investigación del Desarrollo Rural en la Universidad Goethe en Frankfurt. Las acciones que se están desarrollando por el proyecto, en primer lugar, son una autoevaluación del contexto regional de la agricultura urbana, de los diferentes instrumentos políticos donde puede integrarse y desarrollarse. En el caso concreto de Castilla y León, este informe ya está elaborado y está a disposición de todos vosotros, bien a través del enlace web del proyecto o bien solicitándolo a la coordinación, a alguno de los dos socios, a la Universidad de Valladolid o a la Fundación Patrimonio Natural. Y ya celebramos un encuentro para analizar este documento, este informe regional, junto con los documentos de las otras regiones participantes, ¿no? Por eso se llama peer review, porque hemos establecido una comparación entre los diferentes instrumentos y un análisis comparativo entre los instrumentos políticos existentes en las diferentes regiones que participamos en el proyecto. Además de estos encuentros, lo que se elabora también o lo que se promueve también es la creación de un grupo regional de agentes de agricultura urbana en cada una de las regiones participantes, como es el caso en el que nos encontramos hoy. Estos miembros del grupo pues, pueden ser autoridades de gestión relativas a los fondos europeos, autoridades locales, agencias de desarrollo, universidades, ONGs, otro tipo de asociaciones, grupos sociales, etc. Y los miembros del grupo pueden participar tanto en los diferentes workshops e iniciativas del proyecto como en su conferencia final. En este caso, todas las actividades son online, con lo cual la participación de todos es mucho más sencilla, mucho más posible encontrar agentes que puedan participar en estas diferentes actividades. Podría ser más complicado en el escenario presencial que inicialmente estaba previsto para el proyecto, pero bueno, pues afortunadamente, entre comillas, el hacerlo online permite que muchos de vosotros podáis incorporaros también, si lo deseáis, a los diferentes workshops que vamos a desarrollar conjuntamente con el resto de los socios. Además de estas actividades, hay otra actividad específica que se llaman los Impact Workshops, que son 2 días específicos dedicados al aprendizaje sobre el sistema de agricultura urbana y en el contexto de sistema económico, modelos de negocio, cadenas de suministro, políticas y legislación, consumidores y sociedad, tecnología e innovaciones. O sea, por el carácter de lo que estoy comentando, veis que efectivamente tiene un enfoque muy específico para el desarrollo de la innovación y la creación de empleo en actividades vinculadas a la agricultura urbana. Digamos que los aspectos sociales, que son muy importantes y quizás es en lo que más se ha trabajado en los diferentes modelos de agricultura urbana y de estrategias alimentarias,
pues ya se están abordando por otras entidades y nosotros lo que queremos poner es el foco en los aspectos de innovación, de desarrollo de nuevos modelos de negocio, de capacitación para el emprendimiento vinculado a la agricultura urbana. Y finalmente estamos identificando también buenas prácticas y recursos de agricultura urbana para crear una biblioteca virtual. Hemos aportado ya diferentes buenas prácticas de Castilla y León, pero por supuesto continuaremos aportando todas aquellas que nos podáis hacer llegar en los próximos meses. Bien, en el marco del proyecto hemos identificado cuáles son los principales desafíos y necesidades relacionadas con esta vinculación entre las políticas financiadas por los fondos europeos y la agricultura urbana. Y hemos visto que dentro de los diferentes fondos europeos que hasta el momento se han manejado en los últimos 7 años en Castilla y León, la agricultura urbana no está presente. Es decir, hay alguna iniciativa esporádica, pero no tiene una adecuación y una programación dentro del uso de los fondos europeos, ni en la política regional ni en los instrumentos locales, con una excepción que se está poniendo ahora en marcha, que es en la estrategia de desarrollo urbano sostenible, por lo tanto financiada también por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en la ciudad de Salamanca, donde dentro de esta estrategia han incluido un programa de alimentación vinculada a agricultura urbana muy potente, con una gran cantidad de instalaciones e infraestructuras, con un carácter multifuncional, con aspectos alimentarios, con aspectos educativos, con aspectos formativos, con aspectos sociales y también con aspectos de innovación. Y bueno, pues esperamos poder contar con ellos, con su experiencia como buena práctica al finalizar el proyecto, porque como digo, pues ahora mismo estaban comenzando con las infraestructuras y con la asignación de las diferentes infraestructuras para los diferentes tipos de usuarios, ¿no? Y lo ideal sería que este modelo también se extendiera, se replicase en las futuras estrategias de desarrollo urbano sostenible que sean aprobadas en los próximos años. Finalmente, nos parecía también una cuestión importante y un desafío importante integrar la agricultura urbana como una infraestructura verde con soluciones basadas en la naturaleza que puede contribuir de forma muy especial a los planes de adaptación al cambio climático. Y ello teniendo en cuenta que aumentar la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático también nos ayudará a ser más resilientes frente a amenazas a la salud humana, ¿no? Incluyendo las pandemias como la que vivimos ahora u otras derivadas de los problemas que el cambio climático va a traer a las ciudades en términos de salud. Entonces, estos 3 ámbitos nos parecen fundamentales. Hoy nos encontramos, además, en un momento clave en el uso de los diferentes fondos europeos, porque, como sabéis, la Unión Europea ha habilitado un mecanismo, un fondo, un grandísimo fondo para promover la transición verde y digital de los Estados miembros de la Unión Europea. Este fondo tiene unas cantidades enormes, sin precedentes, que superan con mucho todo lo que hasta ahora teníamos en los diferentes fondos europeos, como pueda ser el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Y además tenemos que invertirlo en los próximos 2 años la mayor parte de este fondo. O sea, uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en las administraciones públicas españolas es la capacidad de absorber y de gestionar estos fondos fundamentalmente en 2 años, cuando superan con mucho lo que hemos gestionado en 7 años, ¿no? Entonces, bueno, este es el gran reto. Hay que presentar proyectos y hay que hacerlos urgentemente. Y creo que es una grandísima oportunidad para desarrollar proyectos de agricultura urbana a gran escala en las ciudades. Por lo tanto, aunque esto inicialmente no estaba en el contexto
en el que se iba a desarrollar el proyecto, hoy tenemos que incluirlo, porque es una herramienta fundamental de la programación. Y como sabéis, si alguno está interesado, pertenece a alguna entidad local, podemos darle soporte y asesoramiento también sobre cómo utilizar estos fondos, pero tomad como referencia que en la página web de la Presidencia del Gobierno, moncloa.es, se encuentra el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que es la referencia en la cual tenemos que incluir este tipo de proyectos. El mecanismo o el procedimiento para presentar los proyectos pues se conocerá en los próximo mes o en los próximos 2 meses, pero es una grandísima oportunidad para desarrollar este tipo de proyectos porque hay muchísimo dinero y además hay que gastarlo con muchísima celeridad. Por lo tanto, ahí dejo esa llamada de atención que incluiremos también en el contexto de este proyecto. Bien, hemos identificado también a los agentes clave que debíamos tener en cuenta para el proyecto Citizen. Por supuesto, la autoridad responsable de la programación de los fondos en Castilla y León, hasta ahora la Dirección General de Presupuestos y Estadística, aunque ahora recientemente se ha creado una oficina de coordinación de los fondos europeos precisamente para planificar rápidamente los proyectos que se presenten a este plan de recuperación y resiliencia. Además, bueno, pues la Dirección General de Calidad Ambiental y Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, porque es la autoridad responsable de la ejecución de, digamos, la medida concreta del programa operativo del FEDER de Castilla y León, en el cual vamos a desarrollar unos proyectos piloto. Como decía antes, en el programa operativo regional no se incluye ninguna medida de agricultura urbana. Entonces, nosotros hemos tenido que hacer el esfuerzo de analizar en qué eje podría incluirse de las medidas que se están desarrollando, pero para intentar reformarlos, reorientar las actuaciones y los proyectos para que sean compatibles con la agricultura urbana. Además, la Dirección General de Urbanismo, porque consideramos fundamental integrar la agricultura urbana en la legislación urbanística y en la ordenación territorial. Los ayuntamientos y las diputaciones, por supuesto, por su papel clave para desarrollar estas actividades en el territorio, para integrarlo en el diseño de las ciudades y de los municipios más pequeños y fundamental también para desarrollar las acciones de divulgación y formación. Los centros de investigación y las universidades, centros tecnológicos, por su papel clave en el desarrollo y experimentación de nuevas soluciones y, por supuesto, otras agentes como puedan ser entidades educativas, incluso los centros educativos, donde, como sabéis, existen programas de huertos urbanos escolares muy interesantes y también incluso acciones educativas vinculadas con la alimentación que pueden tener una relación directa con los huertos escolares. Y los agricultores que, por supuesto, pues tienen el conocimiento, la experiencia y también pues, pueden aportar mucho, fundamentalmente en los entornos periurbanos, para mantener esa relación íntima entre lo rural y lo urbano y mantener pues, las ciudades también con un entorno agrario, lo que es bastante importante. Bueno, como decía antes, dentro de cada una de las regiones hemos tenido que identificar un instrumento político ya financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es decir, no por los nuevos, sino por los que ya teníamos. Y en este caso vimos que la única posibilidad de integrar la agricultura urbana dentro de este programa operativo de Castilla y León era dentro de la prioridad temática relativa a medio ambiente y eficiencia de los recursos, donde una de las actividades y un objetivo específico es la restauración de áreas degradadas. Nosotros nos planteamos que en esta restauración de áreas degradadas se pudiese implantar algún tipo de uso posterior que fuera vinculado, por ejemplo, a la agricultura urbana. Porque hasta ahora lo único que se hace es simplemente revegetar la zona sin darle un uso posterior, en la mayoría de los casos. Y nosotros queríamos que estas actuaciones tuvieran un uso posterior que además garantice que no se vuelva a realizar ningún vertido en los mismos y que este uso intentase de alguna manera vincularse a la agricultura urbana.
Identificamos una experiencia previa existente en el municipio vallisoletano de Cabezón de Pisuerga, donde unas antiguas graveras habían sido restauradas y convertidas en huertos urbanos, y donde además un agricultor de la zona, pues en base a esta experiencia, ha seguido realizando tareas de plantaciones en áreas degradadas de otras escombreras del municipio. Y este modelo, este ejemplo, pues nos hizo pensar que era posible también integrarlo en el instrumento político a través de unos proyectos específicos. Y eso es en lo que estamos actualmente. Evidentemente, el modelo agrario en un área degradada, cuyo suelo, pues en las capas inferiores puede tener todo tipo de escombros, etcétera, pues no es fácil. Lo primero es generar una capa fértil y al mismo tiempo, pues también el tipo de usos, porque normalmente esto no está cerca del municipio, suelen estar en las afueras y a veces bastante en las afueras. Entonces nos hemos planteado que probablemente tanto por las condiciones del suelo como por la localización de los terrenos, el modelo de agricultura debería estar vinculado no tanto a los huertos tradicionales, a los huertos urbanos, sino a plantaciones de arbolado frutal, que es más apto para este tipo de suelos y también para, como decía antes, la localización, ¿no? Entonces, estamos integrando los árboles productores de fruto dentro de las medidas de agricultura urbana. Y quizás esta es una experiencia en la que se ha trabajado menos. Se ha trabajado mucho en el ámbito de los huertos escolares, pero no en el ámbito de la plantación de arbolado productor de fruto, ¿no? Estamos hablando no de la fruta conocida en su sentido estricto, como puedan ser manzanas, peras o otros árboles, sino también otro tipo de frutos, como puedan ser nogales, no sé, almendros, pistachos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la experiencia, vamos a ver los resultados, pero sí que nos gustaría extrapolarlo al ámbito urbano a gran escala, ¿no? Porque existen iniciativas en otros países de la Unión Europea en la plantación de arbolado productor de fruto, y creemos que además esto contribuye de forma mucho más evidente también a otros aspectos como puedan ser no solo los meramente alimentarios, sino como por ejemplo la adaptación al cambio climático o la biodiversidad también incrementada en el ámbito urbano, ¿no? Bien, pues como decía antes y para resumir, el objetivo del proyecto Citizen es contribuir a dar valor añadido a las acciones desarrolladas en el instrumento político del Programa Operativo Regional de Castilla y León, porque hemos visto que existe una oportunidad de integrar en el programa de restauración de áreas degradadas esta agricultura urbana, ¿no? Es decir, no solo recuperar los espacios por motivos estéticos o meramente ambientales, sino también que puedan contribuir al bienestar de las comunidades locales y promover acciones transformadoras y dinamizadoras de los núcleos urbanos, que puedan servir de ejemplo para otros modelos también de restauración de áreas degradadas, pero para la implantación de otros modelos de agricultura urbana, aunque no sean suelos degradados, ¿no? En este sentido, antes comenté la gran oportunidad que brindaba este plan de recuperación y resiliencia, pero también quiero traer aquí, compartir con vosotros otra información que es importante, y es que la Unión Europea lanza en el marco de su Estrategia Europea de Biodiversidad un programa específico que llaman de ecologización de las ciudades. Es una traducción que se ha hecho en el documento en español. Ellos llaman Urban Greening Plans, pero nosotros lo hemos traducido en la versión española, aparece como planes de ecologización urbana. Esto además va a tener una campaña específica promovida a través del Pacto de Alcaldes de la Unión Europea, que hasta ahora se dedicaba fundamentalmente al cambio climático, pero ahora va a incluir también la biodiversidad. Es un poco curioso que la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea sea el documento de referencia donde se menciona la agricultura urbana. Y que, por ejemplo, en la estrategia alimentaria
la granja a la mesa no se menciona ni una sola vez la agricultura urbana. Por lo tanto, pues el contexto europeo es fundamentalmente hoy, para desarrollar la agricultura urbana, estos planes de ecologización que, como digo, van a tener un apoyo específico también de la Unión Europea en los próximos años y donde pues, este aspecto de la plantación de arbolado productor de fruto pues tiene todavía más valor porque contribuye más a este enfoque de biodiversidad y de infraestructura verde. Así que, bueno, pues también es algo en el que nos estamos planteando trabajar en el marco de este proyecto, aunque es una acción sobrevenida porque la estrategia de biodiversidad se ha aprobado posteriormente a la puesta en marcha del proyecto. Y esto es un poco el planteamiento de contexto del proyecto. Y ahora mi compañera Ana Bartolomé, de la Universidad de Valladolid, pues nos va a presentar los resultados de las encuestas realizadas a los diferentes agentes de la agricultura urbana de Castilla y León. Así que por mi parte, nada más. Muchas gracias, Ana, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Gracias por todo, por la presentación. Ana, Sí. ¿estás por ahí? Sí, ya Sí. estoy enchufando la cámara. Perfecto. Sí, ya te tenemos. Sí, fenomenal. Te vemos y te escuchamos. Fenomenal, Ana. Genial. Entonces, bueno, Ana Bartolomé también, como decía Jesús, de la Universidad de Valladolid, va a hacer una breve presentación. Estamos un poco por encima del tiempo, pero bueno, Ana, nos vas a hacer una presentación antes de empezar al resto de ponentes. Así que te dejo. Bueno, lo primero, buenos días. Mi presentación tiene simplemente por objeto, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Mi presentación tiene por objeto, bueno, básicamente Jesús ya os ha planteado el contexto en el que nos estamos moviendo en cuanto al programa y yo quería simplemente pues, decir dentro del estudio del proyecto que hemos llevado a cabo ahora, situar bueno, pues las conclusiones a las que hemos llegado de la situación de la agricultura urbana en este momento en Castilla y León. Voy a compartir la presentación. A ver, comparto presentación. Uy, la tengo aquí. A ver. A ver, dice, no sé por qué. La cosa... Ah, ya les encuentro, ya la encuentro. Estaba más abajo en la ventana. Vale, perfecto. Bueno. Sí, perfecto, Ana. Vemos tu presentación. Vale, bueno, pues quiero ser breve, no quiero tampoco extenderme mucho porque entiendo que la jornada de hoy lo interesante es que compartamos las experiencias que se van a comentar después. Entonces, simplemente hacer unas breves pinceladas de los estudios que hemos hecho ahora mismo en Castilla y León, cómo está la agricultura urbana en Castilla y León. Bueno, nuestro estudio se ha dirigido, por un lado, a entrar en contacto con los ayuntamientos de todas las capitales de provincia de Castilla y León y, por otro lado, bueno, aprovechando que la universidad estamos situados, la Universidad de Valladolid, concretamente estamos en Agrarias, en Palencia, nos hemos centrado en ver otras experiencias que puedan ser de buenas prácticas en Palencia. Y en Palencia pues hemos indagado, que nos sirviera un poco como muestra, indagado aparte de las iniciativas llevadas a cabo por ayuntamientos, que otras iniciativas pudieran haber. En cuanto a Castilla y León, hemos detectado que la provincia, en este caso es Valladolid, la que lleva la palma en el desarrollo de la agricultura urbana, promovidas por ayuntamiento, seguida de León y después Burgos y Palencia. Lleva la palma en cuanto a extensión de huertos, con 72.687 metros cuadrados, y después le sigue León, como hemos dicho antes, y Burgos y Palencia con una extensión muy similar de unos 14.000 metros cuadrados, y luego ya de lejos ya van Soria, Segovia, Zamora y Ávila y Salamanca. En principio, aunque se ha comentado Jesús, ese gran proyecto que tienen dentro de un plan EDUSI,
en el momento que hemos hecho ese estudio su desarrollo era 0, pero en un futuro podrá ser pues un punto de referencia Salamanca. En cuanto al número de hortelanos, también Valladolid va en cabeza con esos 616 y seguido con 190 de León y 157 de Palencia, y luego más tarde Burgos con 82 y el resto pues con bastante menos. Andando la misma idea, en el porcentaje de hortelanos en Castilla y León es Valladolid el que ostenta el 50% de los hortelanos. Y León y Palencia detrás. Aunque añadir que en relación al número de habitantes por ciudad, sería Palencia la que ostenta el ratio más alto por número de habitantes, que viene en este otro gráfico. Esta es un poquito la situación cuantitativa. En cuanto a lo cualitativo, teniendo en cuenta que nuestra encuesta se ha dirigido, hemos entrado en contacto con los ayuntamientos de todas las capitales de provincia de Castilla y León, el perfil de usuarios es mayoritariamente jubilados y desempleados, incluyendo algunos también población en general y otros, como jóvenes o discapacitados. Los requisitos, el requisito que se suele dar en casi todos es el de empadronamiento, y luego ya requisitos más específicos y cumplir las ordenanzas, y luego ya requisitos más específicos de experiencia o de edad. Los promotores en este caso nos hemos dirigido a los ayuntamientos, con lo cual serían los ayuntamientos, en algún caso combinado con algún centro como puede ser universidad, como puede ser la Universidad de Valladolid. En cambio, la gestión, es curioso que en algunos casos sí se lleva por el propio ayuntamiento, pero en otros casos se delegan o se coordina junto con universidad, se busca una figura de coordinador o empresas o asociaciones sin ánimo de lucro, que puedan ser una asociación de vecinos. El tipo de gestión es mayoritariamente parcelas individuales, existiendo algunas parcelas comunitarias, y en general propietarios suelen ser los ayuntamientos, aunque en algunos casos puede tratarse de un alquiler. Los productos que se cosechan, básicamente hortícolas, y en algunos casos también flores u otros, o miel, incluso como es el caso de Segovia. Cada cultivador elige su proveedor en la mayor parte de los casos y es autoconsumo y, en principio, agricultura ecológica también. Y yendo un poquito más a la conclusión, los beneficios que se han visto en casi todos los ayuntamientos de los huertos urbanos desarrollados por ayuntamientos tienen que ver con una función de salud, de integración social, funciones de valorización de producciones naturales y funciones de ocio. O sea, en definitiva, fundamentalmente, pues funciones sociales. Y en algunos casos también, bueno, pues alguna cierta función educacional, aunque de una manera más residual. Y en cuanto a las dificultades encontradas, desde algunos municipios con Palencia, donde la principal dificultad no resuelta ha sido la gestión, a otros como Valladolid, donde la demanda ha excedido la oferta y lo que se ha optado es por ampliar el suelo. Y en otros casos las dificultades han tenido que ver pues, con las propias instalaciones o con la necesidad de algún monitor o asesoramiento previo para los usuarios. En definitiva, de los comentado, uno de los más importantes por su extensión y número de usuarios, como es el de Valladolid, habla de que a futuro cuentan con la gran dificultad de financiación y de necesidad de apoyo del ayuntamiento. Y en otros, quitando Palencia también, que tiene el mismo problema, la continuidad se ve más clara. Entonces, esto lo que se refiere a las encuestas realizadas a los ayuntamientos de Castilla y León. Por otro lado, en nuestro estudio se te ha ido la presentación, Ana. Sí, estoy tratando de poner otra. Un momentito. Voy a ello. Leticia, ¿me puedes poner tú la que te pase de las buenas prácticas?
Venga, ahora mismito. Vamos a ver. La abro. La que me enviaste, la primera, ¿verdad? La segunda que te envié. Ah, no la tengo bajada, Ana María. Espera, vale. Rápida. Sí, estoy... Porque aquí no me la coge, no sé por qué la tengo abierta. Vale, pero... vale. No te preocupes que estoy en ello. Estoy en ello, Ana María. Un segundito. Perfecto. No eres capaz de compartirla, ¿verdad? No, la tengo aquí, pero no me la coge para compartir. Vale, me parece que a mí sí que me... Uy, a mí tampoco. Espera. Mira, no. A mí tampoco me la... No sé por qué. Bueno, pues lo cuento aunque sea sin presentación. Vale, voy a ir, yo sigo intentando. Tú A ver si sigues soy capaz. intentándolo. Bueno, pues en cuanto en Palencia, a modo de muestreo, tratamos de buscar otras prácticas desarrolladas no solo por el ayuntamiento, sino también por otras entidades. En el caso de Palencia, y además que podamos considerar como buenas prácticas. Resalta bastante la llevada a cabo por la Cruz Roja, que tienen desde el año 1990, desarrollado con una extensión de 20.000 metros cuadrados, y el perfil también sigue siendo, como hemos visto en las anteriores, destinado sobre todo a desempleados y jubilados y en parcelas individuales, y con una función sobre todo de ocio y de seguridad alimentaria, de tener pues comida saludable. Esa sería la primera práctica o buena práctica detectada. Y la segunda está relacionada con la Universidad de Valladolid, se llama Aulas con Sabor a Tierra y ha sido una experiencia llevada a cabo por Ingeniería Sin Fronteras en una extensión de una parcela pequeñita, 100 metros cuadrados, de forma comunitaria, en las que se ha pretendido, llevan ya 12 ediciones, con un programa de 50 horas de aprendizaje práctico y teórico para trabajar la tierra comunitariamente como recurso educativo en infantil y primaria. Está dirigido a los estudiantes de las escuelas de educación infantil y primaria con la idea de que en un futuro estos futuros maestros lo puedan integrar dentro del currículum de las escuelas. Y la tercera, Cultivando Educación Ambiental, es una práctica desarrollada, esto lo hemos detectado en una buena práctica desarrollada en Valladolid y tiene ese carácter de función educacional y social dirigida a los huertos escolares, a desarrollar en colegios, en una red de colegios de Valladolid, trabajar para los propios estudiantes en el huerto y un aprendizaje del huerto, de las implicaciones que tiene y del manejo del mismo, para alumnos de cuarto a sexto de infantil. Se ha desarrollado desde el 2014, actualmente cuenta con una red de cerca de 20 colegios y el promotor en este caso fue el Ayuntamiento de Valladolid junto con una empresa privada, la empresa ERDE. Y por último, la cuarta práctica, buena práctica que ya ha comentado Jesús, que era la de restauración de un espacio degradado, vinculándolo a la agricultura urbana de tal manera que en el propio espacio se le pudiera dar un uso de agricultura urbana. El sentido de recopilar estas buenas prácticas es el poder tener una base, seguiremos trabajando en ello, poder tener una base de actuaciones que merezca la pena compartir y por lo tanto replicar en otros sitios, porque en cualquier caso vamos siempre pues viendo qué características tienen estas prácticas que puedan ser replicables y que tengan sentido para desarrollar en otros lugares. Y por mi parte, hasta aquí mi presentación, que lo único que quería es pues mostrar un poco la situación actual de la agricultura urbana en Castilla y León.
Gracias, Ana María. No he sido capaz de compartirla, la verdad, pero bueno, probablemente una vez que verifiquemos, como os he comentado, con los coordinadores y los ponentes, puede que estén disponibles las presentaciones. Os lo haremos llegar, si es así, a través de email. Vale, fenomenal. Entonces, seguimos adelante. Por favor, haced uso del chat si queréis hacer algún tipo de preguntas. Jesús ha compartido un par de links muy interesantes de lo que os comentaba en las presentaciones, así que por favor haced uso del chat para hacer las preguntas que consideréis oportunas. Entonces, me parece que ahora mismo no tenemos nada, fenomenal, pues entonces lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a seguir. Esther Castrejón, me parece que estás por ahí, ya hicimos la prueba antes, que todo funcionaba bien. Esther de Adecuara, que nos va a hablar de la gestión de los viveros de empresas agroalimentarias. No me retraso más en la introducción de Esther para que ella nos vaya contando. Esther, ¿estás por ahí? Sí, te vemos, fenomenal. Creo, y te escuchamos también. Sí, te vemos y te escuchamos, fenomenal. Muy bien. Así que, Esther, te dejamos a ti con tu presentación. Sí. De acuerdo, muy bien. Gracias, Leticia. Bueno, yo agradecer a Leticia, al programa Citizen, a la universidad, la invitación adecuada para estar en este foro. Y antes de nada, disculpar que mi compañera Elena Bosch, que actualmente lleva la coordinación de los viveros, no ha podido estar para hacer un poco, para explicar, ¿no?, qué es lo que es la gestión. Bueno, yo muy brevemente, me parece muy interesante el proyecto Citizen y estaba un poco reflexionando, ¿no? O sea, esta dicotomía que entre lo urbano y lo rural, cómo se va difuminando, que me parece muy interesante. Y bueno, nosotros somos un grupo de desarrollo rural, venimos del programa LEADER. Desde el 2002 estamos trabajando en proyectos de desarrollo rural en el marco del programa LEADER. Entonces, claro, llevamos un poco la perspectiva rural, ¿no? Y me parece como muy interesante porque es verdad que ahora las zonas rurales, ¿no?, con todo esto que está ocurriendo, se ha visto la importancia de las zonas rurales, la relevancia como productores, como zona productor de alimentación, de agricultura, pero bueno, realmente también lo que es la visión de la agricultura urbana, ya no solamente como producción de alimentos, sino como, pues bueno, toda la dimensión social, climática, paisajística, educativa, me parece muy relevante y además que como que rompe un poco fronteras, ¿no?, entre lo rural y urbano, porque es verdad que, por ejemplo, nosotros en nuestro territorio tenemos pequeños núcleos de población, pero hay algunas, bueno, que podríamos denominar nosotros ciudad, aunque realmente a nivel europeo no se consideraría por número de habitantes ciudad, pero 10.000, 12.000 habitantes, que en su pequeña escala pues también puede replicar mucho el funcionamiento de huertos urbanos y la problemática, ¿no? Bueno, nada, dicho esto, que me ha parecido así como interesante al escuchar las intervenciones anteriores, yo voy a bajar mucho al terreno en la presentación, en lo que es la gestión, el día a día, la problemática de lo que es la gestión de los viveros, y quería compartir una presentación que voy a intentar, a ver si me deja, para que me sirviera un poco como guión. No sé si lo estáis viendo, Leticia. Sí, estamos viendo, pero ahora estamos viendo la pantalla, ¿vale? Entonces tienes que, como te comenté antes, ahora fenomenal, ahora estamos viendo la presentación. Genial, Esther. Vale, perfecto. Vale. No, ¿No? Ahora sí. ¿Y ahora? Ahora es la presentación, sí. Vale, perfecto, vale. sí. Nada, simplemente para ubicar dónde estamos, estamos en los Pirineos aragoneses, lindando con Navarra, con Francia y abajo Zaragoza. Somos dos comarcas, Jacetán y Alto Gállego, con las capitales comarcales Jaca y Sabiñánigo. Los viveros están ubicados en Biescas y en Jaca. ¿Vale? Voy a bajar mucho al terreno a lo práctico. Voy a pasar muy rápidamente. Nosotros, este proyecto se ha desarrollado en el marco del programa LEADER, son los fondos de desarrollo rural, y nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro.
Nuestros socios son entidades públicas y privadas de las dos comarcas. Todos los ayuntamientos, la Diputación Provincial de Huesca también es socio y luego entidades asociativas privadas como Asociación de Empresarios, Asociaciones de Agricultores, de Ganaderos, amas de casa y consumidores, asociaciones culturales, un poco lo que es todo el tejido. ¿Cómo surge la idea del proyecto? Bueno, estamos en el marco del programa LEADER, hay unas líneas que se priorizan, entre ellas está el tema agroalimentario. Nuestra zona se ha desmantelado en gran parte, o sea, nunca ha habido una tradición agroalimentaria en nuestra zona. Sí que ha habido ganadería, sobre todo pues ovino y vacuno, vinculadas pues, a una ganadería de montaña en extensivo y cereal de secano. Y lo que es la transformación, pues realmente de productos agroalimentarios no hay tradición ni ha habido. De hecho, en el 2002 había 3 o 4 empresas agroalimentarias, bueno, algunas vinculadas a producción local, como granja de cerdos, por ejemplo, pero otras, pues galletas y un tema de repostería que no estaban para nada vinculados a lo que es la agricultura y la ganadería, que ahora tampoco es que hemos conseguido una gran vinculación, pero es un poco nuestro caballo de batalla esto, ¿no? Nosotros pusimos en marcha también distintos programas de asesoramiento y dinamización, uno con el sur de Francia, con la Misión Agroalimentaria des Pyrénées, que realmente fue muy interesante porque en Francia pues ya llevaban, cuando nosotros empezamos, ya llevaban 20 años de obradores colectivos y fue un referente interesante. Luego un proyecto que pone Aragón en tu mesa, que es de visibilidad de los productores y los productos aragoneses en el propio Aragón y también fuera, ¿no?, de Aragón. Por concretar más, el objetivo en su idea original de los viveros es colaborar con el mantenimiento del único matadero existente en las comarcas, que es municipal, sigue siendo. Entonces, bueno, un poco fue como, ¿qué podemos hacer para que el único matadero que queda ya no se extinga? Y, bueno, y luego también coyunturalmente había un grupo de iniciativas agroalimentarias privadas, promotores, que no llegaban a desarrollarse por distintos motivos, pero que estaban un poco en torno a Adecuara y llegamos a crear un grupo de trabajo, ¿no?, en este sentido. Con todo esto surgió la idea de promover un espacio compartido donde se pudieran compartir pues almacenes o algunos espacios que, bueno, pudiera favorecer que todas estas iniciativas, que muchas eran o sea, estaban promovidas por jóvenes, pudieran ponerse en marcha, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí surgió un poco la idea, inicialmente como una sala de despiece anexa al matadero y luego ya fue ampliándose y bueno, y al final consideramos hacer pues varios sectores, ¿no?, en los mismos locales, varios sectores de actividad. El proyecto está financiado por el programa LEADER en un 95% y el resto con ayuda de las comarcas de la Jacetania, Alto Gallego, que son instituciones comarcales, y los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo. Esto fue para lo que es la creación de las instalaciones interiores y la compra de la maquinaria, porque los ayuntamientos de Jaca y Biescas cedieron las naves diáfanas en convenio. O sea, ellos propusieron las naves, nos cedieron unas naves completamente diáfanas, entonces con las subvenciones del programa LEADER pues se realizaron las instalaciones interiores, la maquinaria y todos los proyectos. La idea era que fueran como una acogida temporal, ¿vale?, para las iniciativas que pudieran surgir y facilitar de esa manera un espacio de trabajo con una maquinaria y una serie de servicios que pudieran ayudar a la puesta en marcha de las iniciativas. Contábamos con ese grupo que, bueno, empezamos en 2013 a trabajar, en 2015 los viveros se pusieron en marcha, fluctuaban, a veces eran como 20 personas que estaban interesadas en diferentes iniciativas, luego se quedaron 13, 15, bueno, el grupo iba variando porque a lo largo de los 2 años pues hubo bastantes cambios. Como he comentado, la actividad abrió en 2015 con bodega y sala de despiece y a lo largo de 2016 pues iniciamos la actividad del resto de los obradores, que son miel, lácteos, platos preparados y repostería, que ya hablaremos luego. Han sido 5 años de actividad que finalizan ahora en diciembre y hemos albergado hasta 8 registros sanitarios y durante estos años han pasado 20 iniciativas.
El proyecto, pues ahora como si dijéramos, acaba una fase, estos 5 años, que tenemos la obligación de los fondos LEADER para seguir como vivero de empresas, pero bueno, ahora un poco la idea es pues iniciar otros 5 años, pues darle bueno, otra visión, otra trayectoria, ¿no? Otros objetivos que estamos un poco en ese momento un poco de transición. Estas son un poco las naves, son fotos antiguas, no tengo, sí tenemos en la página web pues más fotos actualizadas y noticias, pero bueno, están situados en polígonos industriales, porque para todo el tema de las licencias de actividades era pues lo más práctico. Entonces están, o sea, tanto Viescas como Jaca tienen una zona de polígonos industriales que albergan todo tipo de actividades, no solamente agroalimentarias. De hecho, agroalimentarias prácticamente, pues quitando estos grandes viveros, ahora sí que hay más iniciativas agroalimentarias en la zona, pero están ubicadas, no están ubicadas en los polígonos industriales, las privadas, quiero decir. En Jaca tenemos en mermelada de repostería, platos preparados, salado de despiece de carnes frescas con 475 metros cuadrados. Y en Viescas tenemos otros obradores para miel, bodegas de vinos y licores. Que había puesto aquí un enlace que no sé si me saldrá con el tema de los planos para que los pudierais ver. No sé si me llevará. Creo que sí. ¿Lo estáis viendo? Sí, estamos viendo la página web, sí. Vale, eso. Entonces, eso, un poquito. La verdad que simplemente es para que os hagáis una idea, porque son un poco pequeños, o sea, no se ve así a gran escala, pero bueno, esta sería la zona de sala de despiece, esto sería la zona de repostería y mermeladas, y esta sería la zona de conservas y, o sea, platos preparados. O sea, la idea era optimizar espacios compartidos, que los que al final han podido ser es la oficina y los vestuarios, porque la idea era incluso llegar a optimizar también cámaras de producto final, cámaras de producto inicial, pero al final por tema sanitario no ha podido ser, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la planta de, ya ves que, bueno, son espacios muy pequeños, o sea, realmente para iniciar la actividad está bien, pero cuando una empresa crece un poco más, ya se molestan unos a otros porque los espacios de producción y de almacenamiento son pequeños. Esto sería en Jaca, y en Viescas, pues bueno, es un poco similar, cambiando, aquí sería el acceso de operarios, la oficina y los vestuarios, y luego ya entraríamos aquí en la zona independiente de miel, zona de lácteos, también independiente, y la zona de bodega. Esto sería un poco la estructura que tenemos. Creo que ya estáis viendo otra vez la presentación, ¿no, Leticia? Sí, estamos viendo la presentación de nuevo, sí, Esther. Okay, vale. Entonces, ¿cómo es el acceso actual a los viveros? O sea, hemos visto un poco cómo han surgido las instalaciones que tenemos y el sistema de acceso. O sea, se concibieron como una instalación que estuviera continuamente abierta en función de la disponibilidad de los espacios. O sea, los proyectos están limitados, como he comentado, según la capacidad de almacenaje, y luego también algún tema de temporalidad, pues depende de la vendimia o tiempo de fabricación de curaciones sin maduraciones, ¿no? En el caso de embutidos o de lácteos, ¿no? Pero en función, pero bueno, un poco esta era la idea. La fase de solicitud, los solicitantes tienen que presentar un estudio de viabilidad y la documentación legal requerida para operar como empresa. O sea, nosotros somos un centro de trabajo, con lo cual sí que en algún momento hemos albergado alguna formación, pero sobre todo ya la persona que entra, la empresa que entra, ya entra como empresa. Sí que en algunos casos hay una serie de días que se puede establecer como un periodo un poco de prácticas, pero lo principal es que se den de alta como empresa, pues que al final somos un centro de trabajo y a todos los efectos de inspección de trabajo y tal debemos funcionar como tal. Hasta la fecha no se han establecido criterios de selección. Somos una zona pequeña, somos unos 30 y pico mil habitantes
realmente se pensó que, bueno, que no iba a haber una avalancha y efectivamente así ha sido. Entonces se ha ido compaginando hasta ahora bastante bien lo que es las solicitudes de entrada y la disponibilidad de espacio. Y hasta ahora no hemos necesitado establecer estos criterios de selección, lo cual no quiere decir que a partir de ahora lo vayamos a hacer, ¿no? Puede ser que sí, porque hemos visto que es interesante y necesario, ¿no? Y tampoco se ha requerido ninguna experiencia previa o formación, aunque es verdad que habitualmente los promotores que se acercan ya disponen de ese tipo de formación. Bueno, nosotros se estudia un poco la documentación y una vez que se ha visto que la documentación está completa, que han pasado un poco lo que son las entrevistas y un poco toda la fase previa, en la fase de acceso sí que se tiene que hacer socios de Adecuara, no se cobra socios cuota, pero tienen que hacerse socios de la asociación, que somos una asociación. Se firma un convenio de uso entre Adecuara y cada viverista en el que se recogen las obligaciones, los derechos y las normas principales. Tenemos un reglamento interno que vamos un poco adaptando a las necesidades y actualmente estamos también elaborando un manual de procedimiento interno que no teníamos porque era un poco lo que es el reglamento y era un poco el día a día, pero también hemos visto necesario adaptar este manual, ¿no? La fase de acceso se acompaña a las iniciativas en las primeras semanas para conocimiento de las instalaciones, los tutoriales de protocolos, entradas, salidas, implantación de la PPC importante y el manejo de maquinaria. Y los proyectos que cumplen pues pasan a trabajar bajo el número de registro sanitario de Adecuara, esto es importante, es como si dijéramos un poco el kit de la cuestión, que hablaremos un poco luego. Y el periodo establecido es un máximo de 3 años y prorrogable 2 años más, 5. O sea, esto quiere decir que las primeras iniciativas que entraron, pues ahora ya algunas están ya pues, finalizando su prórroga. ¿Cómo funciona el proyecto? Como he comentado, era principal la flexibilidad horaria, porque aquí en esta zona un poco lo que teníamos y lo que hemos visto es que normalmente las producciones no se generan como actividad principal. Aquí en zona de montaña es muy habitual la multiactividad. Entonces, bueno, al final no es una actividad principal, hay que compaginar, son pequeñas producciones, muy pequeñas. Entonces, pues bueno, compaginar con otras actividades, con lo cual las instalaciones están abiertas las 24 horas, todos los 7 días de la semana. Y el acceso es mediante tarjeta electrónica que se asigna con un código y queda registrado. Un poco uno de los requisitos principales que nos puso Sanidad es que los viveristas no pueden coincidir ni en el tiempo ni en el mismo espacio en el obrador, elaborando sus productos. Y para ello nosotros tenemos que establecer un calendario mensual, que se establece un calendario compartido entre los viveristas Adecuara y que también se informa a la administración sanitaria, ¿no? Un poco cada mes. Los costes, nosotros tenemos unos gastos fijos que se repercuten en forma de cuotas extraordinarias que llevan IVA a los viveristas y se pasan mensualmente. Luego los gastos de consumo, agua, luz, productos de limpieza, se imputan trimestralmente a cada viverista en función de las lecturas apuntadas y de los gastos por obrador, se divide entre los que están allí. Y actualmente lo que estamos haciendo es implantando un sistema de monitorización de consumos de equipos y maquinarias que puede ser consultado en tiempo real. Bueno, las responsabilidades, como supongo que vamos un poco justos de tiempo, no me voy a extender porque más adelante tengo alguna diapositiva más con un poco, pues bueno, en el que aquí los 3 componentes son Adecuara, que son un poco los que nosotros somos los que tenemos el registro sanitario, los viveristas, las empresas que trabajan bajo nuestro registro sanitario, eso es lo principal. Las iniciativas luego comercializan bajo su marca propia, eso sí, como distribuidores, ¿vale? Pero es como si dijéramos que Adecuara tiene como una marca blanca, ¿no? El registro sanitario a nivel de sanidad se nos considera así. Esto también es un tema que hemos intentado hablar mucho con Sanidad, hemos hecho diferentes propuestas, pero bueno, a día de hoy esto es un poco la situación. Tenemos estos registros sanitarios
como os he dicho antes, los tenemos en vigor. A veces también para nosotros era importante tener flexibilidad suficiente para adaptarnos un poco a las diferentes propuestas que nos van llegando. No siempre hemos podido albergar las propuestas que nos han hecho, las ideas, las iniciativas, por incompatibilidades entre los registros sanitarios y las instalaciones, pero bueno, es importante para nosotros tener esta variedad, ¿no? El modelo actual de gestión, nosotros somos la responsabilidad de Adecuara en calidad de titular del registro sanitario. Nosotros administramos todo el tema de proveedores y centro de elaboración, y una vez que el producto está en expedición y sale del obrador, ya es responsabilidad de cada viverista en calidad de distribuidor. Luego también los viveristas, las empresas, tienen la responsabilidad, claro, como elaboradores, en la fase de proveedores también, de recepción de materia prima y verificar esa materia prima y la elaboración. Lo que pasa es que de cara a sanidad, los únicos titulares y los únicos responsables seríamos Adecuara nosotros, ¿no? Sí que nosotros con las empresas tenemos esa serie de convenios de los que se establecen las distintas responsabilidades, pero realmente Sanidad lo que busca siempre es que haya un único CIF, un único titular y un único responsable en caso de que haya cualquier circunstancia o simplemente como interlocutor, ¿no? Entonces, un poco en este párrafo, cómo se gestionan las actividades del registro sanitario, cómo coordinamos un poco pues, el papel y la figura de Adecuara con las empresas instaladas. Ahí está la coordinadora de los viveros, la coordinación, que lleva todo el tema de la gestión, de los análisis de instalaciones, toda la gestión de proveedores externos para mantenimiento, para empresas de limpieza, control de plagas, todo el tema de control de normativa de uso y acceso al vivero, y luego también participa en la implantación, el seguimiento y vigilancia del sistema de autocontrol con los prerequisitos, que es básico. La relación con las autoridades sanitarias, ¿no? Y toda la gestión de las incidencias y del día a día de las instalaciones. Los viveristas o empresas, ellos son los responsables directos de implantar el sistema de autocontrol y los prerequisitos, la elaboración y venta de los productos seguros, realización de analíticas de producto final, de durabilidad. Todo esto va por cuenta del productor, y luego todo el tema de las incidencias que puede haber y lo que es un poco la gestión, ¿no? Y luego una figura importante que tenemos como contratada como servicio externo es la responsable de calidad, que diseña y supervisa lo que es los planes higiénicos sanitarios y de puntos críticos. Los APPC son los puntos críticos que tiene todo proceso para asegurar un poco la sanidad, ¿no? y la elaboración correcta de las buenas prácticas de los productos. Y bueno, lleva un poco toda esta supervisión. Ella hace un poco también la formación continua en materia de seguridad alimentaria, realiza labores también de asistencia, de consultoría, tanto cuando hablamos con las autoridades correspondientes como a las propias empresas, y verificamos también el sistema de autocontrol de cada viverista, y realización de auditorías, que es un poco lo que nos exige la autoridad sanitaria. Un poco, pues bueno, esto es un poco cómo se desarrolla un gráfico un poco en el que vamos viendo un poco. Claro, estos son temas ya un poco más concretos, y os he dicho que vamos a aterrizar mucho lo que es el terreno, porque realmente en los obradores compartidos, el kit de la cuestión, lo principal es el tema del registro sanitario y cómo se gestiona. Y al ser compartidos, desde Sanidad, pues hay un temor por todo el tema de la contaminación cruzada, y máxime teniendo en cuenta que hay varias actividades en una misma instalación, aunque luego haya cada obrador independiente, pero hay una serie de instalaciones comunes, y luego dentro de cada obrador hay varios viveristas, varias empresas, con lo cual el tema del registro sanitario, el tema de los protocolos, es como si dijéramos la pieza principal para asegurar que el sistema funcione. Y después de 5 años, esto sí que podemos asegurar que, bueno, que también inicialmente había desde Sanidad pues, muchas reticencias, y ahora pues se ha visto que el sistema funciona. Claro, supone pues una gran inversión en sistemas de vigilancia, en autocontrol, y bueno, y eso es como si dijéramos el principal consumidor de recursos humanos
del proyecto, ¿no? O sea, hasta ahora lo que es la figura de coordinación está contratada por Adecuara, o sea, son fondos de programa líder, y eso no se repercute, ¿no?, a los viveristas, porque realmente si no, tendríamos que ir hacia otro modelo, ¿no?, de proyecto. Así como, o sea, normalmente lo que son iniciativas muy pequeñas, que claro, o sea, no pueden hacer grandes producciones, con lo cual el despegue pues es mucho más lento y tampoco tienen la capacidad de asumir grandes costes, ¿no?, en este sentido. La ocupación un poco desde el año 2015, ahí tenéis un poco el resumen. En lácteos hemos tenido siempre ha ido variando, siempre ha habido una empresa instalada, ha ido variando, sí que ha habido 2 iniciativas más que se habían acercado para compaginar, pero bueno, una estuvo muy poquito tiempo y la otra no ha llegado a entrar. En bodega sí que ha habido más iniciativas, hemos tenido pues, vinos, ha habido cavas, ha habido pacharanes, ha habido bebida de sauco, vermús, ha habido bastante variedad. En miel también hemos tenido una asociación de varios apicultores durante un año. Luego se quedó ya un apicultor y hay 1 y 2 temporales, o sea, que van viniendo, y ahora tenemos en solicitud otro apicultor más. Quiere decir que, bueno, siempre hay un recurso que está allí y se van acercando, ¿no?, a probar, que también esa es un poco la idea. En platos preparados también hemos tenido pues desde patés, hemos tenido conservas vegetales, platos precocinados a base de cárnicos, de variedades locales. Bueno, tenemos ahora también otras iniciativas también incluso de restaurantes o para hacer pruebas, nos han solicitado. Bueno, pues hay ahí de mucho tipo. O sea, quiero decir, la idea un poco de los viveros es no solamente albergar iniciativas que se puedan despegar luego y que puedan arrancar como viveros, sino también que pueda servir un poco como centro un poco de prueba, ¿no?, y experimentación. También tuvimos en su momento convenios y proyección con entidades de investigación pues para desarrollar o mejorar las instalaciones y productos. En repostería y mermelada también hemos tenido, aquí ha sido un poquito más flojo, ahora sí que tenemos una actividad más fija de tema de sin gluten y hemos tenido también alguna iniciativa temporal y cursos que hemos hecho. Y ensalada de despiece, que era un poco también el objetivo, ¿no?, porque, bueno, al final esta zona pues tiene mucha ganadería, ovino vacuno, pues bueno, esta era un poco la idea y estamos ahí intentando arrancar. Y ahora tenemos 2 iniciativas y hay 2 más que quieren venir a elaborar embutidos, pero no provienen de ganaderos locales, sino de elaboradores que van a luego a vender la producción y que no se suministran tampoco de ganaderos locales, que era un poco también el reto que tenemos un poco por delante, ¿no? Iniciativas en todo el proyecto, proyectos que están establecidos por su cuenta propia, total o parcialmente, porque están un poco en fase ahora. En bodega tenemos 1 más 1, en previsión 2, en platos preparados 3, contando la previsión que está, y en lácteos 2. O sea que, bueno, no está mal para de 20 proyectos y 5 años, ¿no?, de actividad. Actualmente hay 4 solicitudes más en espera o consulta en la sala de despiece, y en repostería o platos preparados hay 3. No sé si creo que vamos un poquito mal de tiempo ya. Esta es ya la última diapositiva. Un poco los retos para los próximos años. Pues que el proyecto tenga identidad propia. Hasta ahora está muy vinculado a los fondos líder, al grupo líder, a la nueva programación que comienza hasta el 2027. No sabemos muy bien cómo vamos a estar los grupos líder, qué dotación vamos a tener, qué orientación. Entonces, bueno, la idea es que el proyecto pueda ir ya con iniciativa propia. Tenemos que redefinir los objetivos, si queremos que sea un obrador colectivo, que se siga siendo vivero, redefinir los servicios, porque los medios de los que disponemos, pues o sea, con todo ese número de viveristas, todo este número de espacios que tenemos, requeriríamos muchísima más dotación de personal que no tenemos, y redefinir por eso también la convocatoria de acceso, los criterios de selección, y elaborar también programas de dinamización del sector cárnico y apícola local, que es un poco lo que nos faltaría. Las empresas instaladas, pues bueno, ahora mismo
tenemos de ternera, quesos, mermeladas, repostería sin gluten, bodegas de vinos y licores, cabrito lechal, que es o sea, despiece y suministro sobre todo a hostelería, productos apícolas. Hay alguno más que acaba de entrar ahora y no está allí, hidromiel también, y luego tenemos Cielos de Ascara, que es un proyecto también de un centro especial de empleo, que también trabaja en tema de miel y tema de conservas vegetales. Y empresas con actividad propia, pues que ya están instalados, pues bueno, hay una quesería, una bodega de pacharán, un obrador de platos precocinados de croquetas y de patés. Y esto sería un poco, creo que de tiempo... ¿Hola? Leticia, no sé cómo vamos Sí. de tiempo, yo creo que bien. Ya, Sí, te escucho. Mira, ya si has terminado con la presentación puedes dejar de compartir. Vale. Vas fenomenal, sí, bueno, porque obviamente nos habíamos solapado un poco con las anteriores, pero tenemos una pregunta que Ana Bartolomé de la Universidad de Valladolid comentaba que, bueno, que si cada empresa vende por su cuenta o si hay una marca común. Sí, no, cada empresa vende por su cuenta. O sea, nosotros sí que el registro sanitario es único, pero luego cada empresa tiene tiene su marca, Sí que hicimos alguna iniciativa de lanzar una marca un poco común, una marca paraguas, independientemente de las marcas comerciales de cada uno, que era Altos Pirineos para el tema cárnico y tema miel, que era como una marca paraguas, para acompañar para un poco distinguir las producciones locales, ¿no? Pero bueno, de momento no lo hemos puesto así en marcha. Vale, fenomenal, gracias. Y bueno, pues no tenemos ninguna pregunta más por ahora, seguro que luego surgen más preguntas, pero ha sido súper interesante. Verónica también lo comunica y lo comenta por el chat que ha sido una presentación muy interesante. Gracias, Esther, por tu tiempo, por la dedicación que has puesto en esta presentación y sobre todo por compartir con nosotros una información que realmente pues, es muy valiosa, ¿no? y de muchísimo interés. Muy bien, gracias a vosotros. Fenomenal, pues ahora que ya hemos estado hablando con Esther Castrejón y me uno a lo que comentó ella también, Elena, que hoy no nos puede acompañar en la presentación. Elena Bosch, gracias por vuestra disponibilidad para estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, sin más dilación vamos a pasar a hablar con Susana Pérez Camino. Ella está representando a Subética Ecológica y nos va a hablar en su presentación, en su ponencia, sobre el asociacionismo y la transformación, el obrador ecológico de la Subética. Entonces, si estás por ahí, Susana. Buenos días a todos. Sí, estoy por ahí. Sí, ahí estás. Te oímos y te vemos fenomenal. Bien, voy a intentar compartir la presentación, ¿vale? Venga, fenomenal. A ver si todo va bien como antes. Va. Vamos a probar. Ahí está, no sé si ya la veis. Sí, ahora la vemos, fenomenal, sí, genial. Vale. Así que ya te dejo a ti, Susana. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por asistir y súper interesante tu ponencia. Bien, yo os voy a contar un poquito la experiencia que tenemos aquí en Subética Ecológica, ¿vale? Bien, Subética Ecológica es una asociación que se comenzó en el año 2009 con el objetivo un poco de defender lo que es el desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Pues defendiendo tanto la producción ecológica como el consumo ecológico. Y siempre intentamos ponerlo en un enclave bastante local, bastante cercano. Para ello, ¿qué hacemos? Pues utilizar los recursos que tenemos a mano, tanto los recursos ambientales como los sociales, que son las personas, y en nuestro caso hacemos mucho hincapié en intentar mantener la identidad cultural que hay en esta zona, ¿vale? Porque hay mucha tradición, siempre ha habido mucha tradición de trabajar la huerta y el campo. Entonces ya sabemos que el campo tiene muy mala fama y en los últimos años como que se ha quedado un poco, como que nadie lo quiere trabajar, y nuestra apuesta es todo lo contrario, es apostar por esos beneficios y por esa necesidad que tenemos de mantener la agricultura y más todavía la agricultura en ecológico. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Esto está muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Bien, nosotros lo que hacemos es poner en común a productores y a consumidores que defienden, pues,
estas ideas que os estoy comentando, ¿no? Sabemos que a día de hoy hay mucha gente que está interesada en consumir producto ecológico y, pues, bueno, ahora ya es más fácil, ¿no? Hace años, cuando empezamos en el 2009, era más difícil. Tú querías